¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo, sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea ya de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Javi, ¿ya viste las estrellas? ¿Qué es eso? Como una señal cósmica. Es como una señal cósmica, como que alguien del espacio se está manifestando con nosotros. Oye, mira, ya viene bajando esta persona. Te está saludando. ¿Lo conoces? Claro que lo conozco. Sí es, aparte de un amigo muy querido en la familia, es el astrólogo que nos ha estado mostrando y enseñando el mundo de la astrología en este 2021. 2020 y 2021. Bienvenido, mi querido maestro. Mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien. Encantado de la vida aquí. Juan Enrique, encantado de conocerte. Me ha hablado mucho de ti, Javier. Y bueno, siempre es un gran gusto conocer personas que están en los temas de místicos, esotéricos y metafísicos, digamos, ¿no? Así es. Hemos tenido varios invitados de ese estilo y ya extrañábamos tener uno, ¿no? Así es. Les voy a platicar un poco de quién es Juan Enrique. Y bueno, pues Juan Enrique, a mediados de los años 80, la vida lo puso en un camino de entendimiento acerca de quién era y de cuál era su misión en la vida. Entró al estudio de la práctica meditativa en la corriente del budismo tibetano y al poco tiempo estaba practicando la meditación en la corriente del budismo Bon, la cual es la tradición tibetana chamánica más antigua. La astrología siempre formó parte de su aprendizaje interno. Estudió con maestros como Robert Hunt, Liz Green, Louis Lesueur, entre otros maestros, tomando cursos y practicando el arte de la interpretación astrológica en diferentes países. En los últimos años vivió en Canadá y la vida lo puso en el camino chamánico, la cual le llevó a experimentar el despertar de la conciencia, aprendiendo y trabajando y practicando con chamanes indígenas, curanderos, medicina man, lakotas, en los bosques del Pacífico canadiense, y después la vida lo llevó a vivir al Amazonas. Practicando y aprendiendo el chamanismo, aprendió el desapego estando fuera de su zona de confort y liberando sus sombras. Y pues la astrología, como él lo menciona, no es un tema de adivinación, sino una herramienta que abre las ventanas hacia nuestros mundos internos y nos proporciona la conexión y expansión a la conciencia inteligente. Él es Juan Enrique, que lo conocemos todos como Enrique, y nos puedes dar tu nombre chamánico y tu apellido también, por favor, Juan Enrique. Así, sencillamente, tal como lo acabas de mencionar, sin muchas pretensiones también, porque hay que, dentro del entendimiento, honestamente me manejo con mucha sencillez, con mucha humildad, pero con mucha fortaleza. Entonces, Enrique, simple y sencillamente. Enrique Bouchés, con su apellido. Pues bueno, bienvenido a la balsa, Enrique. Y el tema que nos
que yo quiero tocar hoy con Juan, porque lo he estado platicando mucho con él, es sobre la astrología. Y me encantaría pues empezar con las preguntas. ¿Qué es la astrología? La astrología es realmente el estudio, principalmente es la ciencia más antigua en toda la historia. Es la ciencia más difícil de ejercer. Siempre hay momentos evolutivos y demás. Nunca es un punto igual al otro. O sea, hay una dinámica de ciclos y subciclos. La astrología estudia los movimientos celestes y sus consecuencias, ¿sí? La astrología fue primero que la astronomía. Y ese es un tema que siempre se ha debatido, que quién es primero y quién es después. En síntesis, la astrología fue primero. ¿Sí? Yo escuché alguna vez que la astrología era la forma en que se comunica el universo y los astros con nosotros mismos. Es la forma en cómo se comunica la divinidad con nosotros. ¿Qué opinas de esa definición? Estás en todo lo correcto y es todavía un poco más profundo porque todo está entrelazado, ¿no? Es, como dice Carl Jung, es el responsable de introducir la astrología en el psicoanálisis. Él fue discípulo de Freud. Y las configuraciones simbólicas conectadas con el consciente colectivo generadas por los impactos electromagnéticos de los astros, de las estrellas. Todos estamos involucrados, todos somos parte de un solo sistema energético, electromagnético, en donde los impactos celestes nos hacen de determinada forma, que tenemos un libre albedrío, que podemos alterarlo de una manera u otra, pero finalmente cada uno de nosotros, dependiendo del día y el mes y el año en el que nacimos, estamos de una forma condicionados, por así decir, con ciertos patrones de conducta, ciertas tendencias intelectuales, ciertas tendencias de comportamientos dentro del entorno en el que vivimos, y nada está separado de nosotros. O sea, nosotros de hecho no controlamos absolutamente nada, ¿no? Entonces, hablando en este tema, ¿tú dirías que nuestra vida está predestinada? Totalmente. Totalmente. Si nos vamos a un punto todavía más profundo, en sí, y todo lo que estamos viviendo ya lo vivimos. Todo ya está hecho. Es un poquito difícil de percibir, pero en síntesis está completamente predestinado. O sea, tenemos la opción de poder hacer alternativas, hacer cambios dentro de nuestra forma de pensamiento, dependiendo del nivel de conciencia. Todos tenemos la capacidad de poderlo hacer. Y podemos estar alterando el ADN, haciendo cambios en el ADN y cuestiones de información ancestral están implantados en el mismo, ¿no? Entonces es una dinámica compleja, pero muy importante entender que finalmente la vida te vive a ti, tú no vives a la vida. Entonces, me gustaría traer aquí una anécdota que para mí siempre la astrología ha sido este fenómeno un poco raro. Creo que ha estado contaminado mucho por el tema de los horóscopos. Digamos que la primera vez que empecé a entender un poco más a profundidad que no se trataba pues de una cosa que estaba en las revistas, que además les gustaban mucho a las niñas, no sé por qué razón, o sea, como leer los horóscopos, ¿no? Sino más bien se trataba pues de entrada de una ciencia que inició a la madre de las ciencias, que
que fue la alquimia y luego la filosofía, fue en Argentina mientras pues estudiaba mi carrera. Yo tuve un profesor muy amante de la astrología, él se llama Pablo César, y en una de sus clases nos habló de que la astrología era básicamente, pues nos habló a cineastas, ¿no? Nos habló en términos fotográficos, él siendo cineasta, pues, y comunicándose con cineastas, encontró una metáfora que para mí fue contundente en lo que representa la astrología y por qué es tan importante, ¿no? Nos dijo, imagínense que tienen un florero, ¿no? Este florero es el mismo florero a pesar de la luz que le está impactando, ¿no? Aparentemente. Pero ustedes que son fotógrafos, imagínense que este florero va a ser la portada de un disco de rock, de metal, ¿no? ¿Cómo lo iluminarían, no? Entonces empieza a describir, no, pues seguramente van a usar una luz dura que le golpee desde un ángulo cenital, que cree unas sombras que caigan en como un sentido gótico, ¿no? Y seguramente toda la luz del fondo la van a quitar. Pero bueno, ¿qué pasaría si ese mismo florero tiene que ser una carta una postal de San Valentín? No, entonces vamos a iluminar con una luz suave y el fondo de la fotografía va a tener que estar iluminado y vamos a evitar todo tipo de sombra para pues, transmitir esta otra emoción, ¿no? Y entonces así, conforme sea la intención, la luz va a cambiar y van a modificar los ángulos lumínicos y van a modificar la dirección en la que impacta, creando experiencias completamente distintas a partir de un mismo ser, ¿no? Entonces dijo, eso es la astrología. O sea, el fenómeno de entender ese manejo de la luz y de cómo esto modifica la percepción, eso es la astrología, ¿no? Y nos dijo, en el momento en el que nacemos, esa luz que está dispuesta sobre la Tierra, en ese momento, es lo que crea nuestras huellas dactilares, es lo que crea el iris de nuestros ojos y es lo que crea el sello único e irrepetible que es cada ser humano, ¿no? Correcto, qué maravilla, exacto, totalmente de acuerdo. Quería, traerlo aquí justamente porque, pues sí, entonces diríamos que la astrología pues es una investigación acerca del fenómeno subjetivo que es el espectro electromagnético, ¿no? Esto que además cabe mencionarlo, los griegos llamaban fasma, que es esto que has estudiado sobre nosotros, que es el nombre de nuestra empresa, ¿no? Sí, increíble. Y bueno, todo esto viene desde los caldeos, que es la Grecia antigua, desde los tiempos babilónicos, que fue realmente el inicio de la astrología. Pero también se tienen indicios de mucho más atrás, de 14,000 años atrás. O sea, hay mucha información acerca de esto. O sea, no es exactamente el tema de 4,000, 6,000 años atrás, sino que pues esto viene desde otras civilizaciones y otras entidades que han estado aquí en la Tierra, en donde también se guiaron por las estrellas, ¿no? Oye, Enrique, ¿y qué es lo que te apasiona a ti de la astrología? ¿Por qué quienes nos están escuchando, pues probablemente a lo mejor no tienen un acercamiento con la astrología y es la primera vez que con esta botella que estamos lanzando al mar, les va a llegar este mensaje de la astrología? O probablemente haya gente que tenga la idea como Juan, que en algún momento la tuvo antes de conocer a Pablo César, que creía que pues nada más era una persona de pelo pintada que hablaba de forma simpática y decía que todo su corazón se lo entregaba a la gente. O sea, ¿qué es? O sea, ¿qué es para ti la astrología?
O sea, ahí para quien no sabe de qué está hablando Javier, habla de Walter Mercado, que fue un personaje de la televisión mexicana. Latinoamericana, no nada más mexicana, o sea, toda Latinoamérica. ¿Sí? No sé si todos sepan, pero bueno, aclarando, Walter Mercado, un personaje que además, bueno, después fue ridiculizado por Eugenio Derbez. Así es. Y bueno, ese ridículo lo lleva toda la astrología, al menos en este país, ¿no? De alguna forma, esa es como la puerta de entrada. Sí, claro. Lo que sucede es que para verlo de una manera muy clara, la astrología era y es muy respetada. La astrología fue practicada inclusive por los reyes. Todos los reyes en todo el mundo tenían astrólogos de cabecera, príncipes. La astrología estaba enfocada a la aristocracia, o sea, nada más los ricos podían tener acceso a la información celeste, tanto para hacer cuestiones de negociación, para invadir otros países, para cuestiones comerciales, para cuándo se deberían haber casado, y en fin, y cuál era la verdadera intención de la nueva pareja, que todo esto se puede ver a través de una carta astrológica. Entonces, y bueno, el siglo XVI fue importante porque en todas las universidades en Europa se practicaba la astrología, era un tema y es muy respetado, ¿no? Hasta que el Vaticano influyó de una manera muy tajante en el sentido de que cómo era posible que estuvieran estudiando ese tipo de cosas, ¿no? Finalmente, en el siglo XX vuelve a retomar con fuerza la astrología, después de muchas desviaciones, por razones obvias, porque la astrología a lo que te lleva es al despertar de tu conciencia. La astrología lo que te invita es, primero que nada, es conocerte a ti mismo. Esa es la herramienta más valiosa que hay. Y esa es una de mis pasiones, en que por ningún lado encuentras más sabiduría que en tu propia carta astral, de cómo verdaderamente estás funcionando aquí en la Tierra, cómo funcionas interactuando con todo el universo, con toda la gente, y eso está plasmado en una carta astral. Entonces, por ese lado es mi pasión. Pero hablando anteriormente del tema de Walter del Mercado y demás, la astrología ha sido prostituida, con todo respeto, o sea, en cuanto a los horóscopos de las revistas y todo esto que realmente es como Disneylandia de la astrología. Son horóscopos. Lo que estamos hablando aquí es astrología. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces ha habido mucha gente que se hace pasar como astrólogos y con tal de generar ingresos de una manera desmedida, sin tener el respeto adecuado de la ciencia más profunda que existe aquí en la Tierra ahorita. Y es la más difícil además, ¿no? Ok, sí, no creo que se trate de caer en eso. Sin embargo, yo quisiera hacerte una pregunta. Sí, yo creo que hay varias cosas por las cuales como civilización no nos acercamos más a la astrología de una forma seria. Y una de ellas es pues que se le considera una ciencia de adivinación, ¿no? Un oráculo. ¿Qué tan cierto es eso? Y en segundo lugar, si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el beneficio de acercarte a un oráculo, ¿no? Hay este tema de que, bueno, si ya todo está escrito, entonces, pues, ¿dónde queda el libre albedrío? Y eso podría ser por un lado la pregunta. Y por otro es, bueno, y si de alguna forma tengo un destino, ¿qué tanto es una ciencia sugestiva, ¿no? En el sentido de que la adivinación genere la propia inducción a los hechos, un poco como la historia de Edipo, ¿no?
que lo maravilloso de esta historia es que pues no sabes qué es qué, sino que simplemente sucede tal cual la predicción, pero sucede cuando Edipo intenta evitarla. Exacto. Bueno, en primer lugar, si nos remontamos a la astrología antigua, que se llama esa astrología helenística, en las técnicas de la astrología tradicional, que así se llama, existen métodos de adivinación con muchísima precisión. Para esto hay que estar muy bien entrenado en la astrología y toma años. O sea, no es así nada más el curso de 3 meses y ya. En donde puedes no vaticinar porque no es un sistema de adivinación. Es un sistema de cálculos matemáticos que te arroja eventos en los cuales te puedes preparar y saber cuándo son tiempos de tempestades, cuándo son tiempos de calma, cuándo son tiempos de salir, cuándo son tiempos de cosechar, ¿sí? Y esto siempre ha sido utilizado en toda la historia de la humanidad a través de la astrología. Entonces, no es la adivinación per se, ¿sí? Sino realmente es algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, nosotros en una carta podemos ver exactamente la ruta del alma que lleva uno, hacia dónde te diriges, cuáles son tus potenciales, cuáles son tus posibilidades, en qué ramo profesional, por ejemplo, es donde te puedes desarrollar en óptimas condiciones. ¿Para qué sirve uno? Si sirve uno como orador, si sirve uno como realmente como matemático, como contador y todo eso. Y todo esto te lo arroja la astrología. Entonces, los comentarios salen sobrando de las cuestiones de la intriga acerca de la mancia mágica, etcétera, etcétera. La astrología no es así. O sea, la gente no está bien informada en relación a esto. Por el otro lado, dentro del libre albedrío, el libre albedrío es relativo. Porque estamos hablando de algo predestinado. Que además la carta, tu carta natal, tú mismo la hiciste antes de nacer. Entonces, tomando en cuenta las reencarnaciones, por un lado, el punto de evolución en tu vida, en donde existen otros factores mucho más profundos que no entramos aquí porque si no nos toma mucho tiempo, pero el tema del libre albedrío es muy relativo. Tenemos opción de tomar el helado de chocolate o de fresa. Y tan es así que, a ver, si ahorita queremos ir a Europa y no se puede, ¿por qué no se puede? O por qué, por ejemplo, nacimos en un país y yo hubiera querido nacer en Holanda o X o Z, ¿por qué? ¿Y por qué todos esos impedimentos? Porque el trabajo está aquí en México y porque tiene que haber una aceptación en el lugar donde uno nace. Estamos hablando en relación a la astrología porque tiene mucho que ver con la hora de nacimiento. Marca el tema de la subdivisión de tu rueda horoscópica, que son sectores celestes, en donde te indica exactamente qué es lo que hay que trabajar en cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. La astrología en sí, la que conocemos aquí en México, en América, es la astrología tropical, geocéntrica, para tener claro qué es lo que estamos hablando, porque hay muchas diferentes técnicas de astrología. Esta que estamos utilizando es la tropical y es geocéntrica, o sea, vista de la Tierra hacia arriba, hacia el sistema solar. Y esto tiene que ver con cuando pasa el Sol por la eclíptica celeste,
ese se llama el punto vernal y eso pasa cada 21 de marzo. O sea, la astrología tropical está basada en las estaciones del año. Está basada en los equinoccios y los solsticios. Son puntos de referencia. Entonces sabe exactamente que el 21 de marzo empiezan a florecer los árboles de forma natural. Y eso te habla muchísimo del potencial de entender más profundamente el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, es así como se puede entender la astrología tropical, y es la precesión de los equinoccios, en donde cada 26,000 años el Sol le da la vuelta al zodiaco, avanza cada 72 años 1 grado. Son ciclos mayores. Ahorita estamos dentro de los 26,000 años. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahorita en la vida? Esto que estamos viviendo, toda la humanidad, esto ya se sabía hace miles de años, por así decir. No nos podemos ir así tan atrás, pero hace 1000 años, 1500 años, se sabía que este momento, 2020, 2021, venía un momento de gran cambio y de transformación en el planeta, por muchas razones. La principal son los movimientos astrológicos de los cuales se están dando en este momento. ¿Tiene relación esto con la predicción maya también? Sí, igual, todo. Porque finalmente todas las astrologías coinciden. Todas. Porque todas se manejan desde un ángulo diferente, por así decir. Pero todas te llevan al mismo camino. En algún momento me comentaste que parte de lo hermoso de la astrología era que al momento de que alguien que tiene el conocimiento para poder leer una carta astral desde una perspectiva estudiada, en ese momento podías conocer el camino que te llevaba, y es como leer un mapa, como leer el mapa que vas a irte por la 10, hablando en carreteras de Estados Unidos, y te sales por la 3 y vas a llegar a, no sé, a Miami, ¿no? Lo mismo pasa al momento de leer tú la astrología, y fue como a mí me quedó más claro, ¿no? O sea, yo te preguntaba que si yo podía tomar este camino, porque me interesaba mucho tomarlo, y me decía, puedes tomarlo, claro que puedes tomarlo, solamente que vas a darle la vuelta, pues vas a dar una rodeadota. Tu camino no es ese, tu camino para llegar a tu objetivo de tu vida, marcado en la astrología, es por aquí, ¿no? Tú decidirás lo que puedes hacer, lo puedes tomar y te puedes ir por el camino largo, por el camino corto. ¿Cómo es este estudio? ¿Cómo empieza este estudio para entender y comprender estos caminos? ¿Dentro de la carta natal? ¿Dentro de tu carta natal? Dentro del estudio de la astrología, o sea, ¿cómo empiezas tú a involucrarte en entender esto? O sea, me imagino que el más importante en la astrología es el Sol, porque es el astro que rige nuestro... Ok. Estamos hablando de cómo ves lo que estamos hablando, o sea, por dónde, o sea, qué línea tomas para poder empezar a entender todo esto. Sí. Bueno, primero que nada, pues estamos hablando de una rueda horoscópica, que es tu huella digital cósmica. Es una fotografía celestial que no se mueve. Lo que se va moviendo son los tránsitos planetarios que siguen su ruta. Entonces, cada vez que estos tránsitos impactan uno de tus planetas natales, ya sea de manera de oposición o de manera armónica, cualquier forma, generan cambios y transformaciones. El tipo de los cambios y transformaciones se da dependiendo del planeta tuyo, natal, en dónde está posicionado, en qué signo está en el momento de nacimiento y cómo está aspectado con el resto de tus 10 planetas. Entonces, estamos hablando de algo un poco complejo, porque no nada más se ve dentro de los planetas, se ve dentro de los 12 signos
y además se ve dentro de los 12 sectores celestes que se llaman casas. Entonces, esta combinación son más de 1500 puntos que los tienes que estar interpretando prácticamente al mismo tiempo, que con la práctica, en tu caso, tienes toda la facultad y toda la apertura para poder llegar a desarrollar esta ciencia de una manera óptima. ¿Cómo interpretarías tú todo esto? Tú lo interpretarías de una manera diferente porque cada astrólogo interpreta de una manera única. O sea, finalmente, el aprendizaje tiene que ver con las cuestiones técnicas. El aprendizaje de los 12 signos, ¿qué significa? Los 12 sectores celestes, ¿qué significan? Los 12 planetas. Por ejemplo, el Sol es el dador de vida, es el crisol de tu vida y tiene que ver muchísimo con el espíritu. Como la luna, estamos hablando que es el alma. Y la luna rige tus memorias, la luna rige tu casa, tu hogar. Entonces, cuando estamos viendo un esquema de nacimiento, es importantísimo porque también el sol representa al padre y la luna representa a la madre. Como están configurados y aspectados natalmente, se puede ver exactamente en qué entorno naciste. Y hay puntos que se pueden ver con claridad. Si algún tipo de información te ha estado afectando más adelante en la vida y cómo lo puedes equilibrar también, porque de eso se trata la astrología. No se trata nada más de estar hablando de exactamente qué es lo que pasó o cómo pasó, sino que la solución está plasmada ahí. Entonces, ahí es donde viene el arte de la astrología, ¿no? Y con muchísimo respeto, porque aquí no estamos hablando nada de cosas de muertes, ni mucho menos, porque en lo personal yo no toco nada de esto, porque no soy Dios para estar hablando de este tipo de cosas, ni mucho menos para estar impactando a nadie de una forma que le pueda afectar, ¿no? Entonces se trata de armonizar, se trata de estar al servicio de la humanidad y la astrología te sirve para ser mejor ser humano en este momento. ¿Sí? O sea que esto es, o sea, volviendo un poco a la pregunta, esta cuestión de adivinación, o sea, digamos que hay una ética que tiene que ser ejercida por el astrólogo, ¿no? Me imagino, y por lo que alcanzo a detectar en lo que nos dices, o sea, no se trata de generar predicciones que puedan de alguna forma sugestionar o provocar una reacción en la persona, que venga por ya sea un miedo o por un ímpetu de encontrar alguna gloria, digamos, según lo que interprete el astrólogo, ¿me explico? O sea, no va por ahí, sino va más hacia una búsqueda como pues más profunda, que en ese momento pues es difícil de alcanzar y me gustaría que nos expliques un poco más sobre ese fondo, ¿no? Pero lo que definitivamente estoy tratando de decir o entiendo es que no se trata de generar pues adivinaciones que ayuden a tomar una decisión particular a la gente, ¿no? Bueno, sí te sirve para tomar ciertas determinaciones. Ok. Porque en tu carta astrológica y en relación con los tránsitos planetarios que se leen al mismo tiempo, para poder ver hacia dónde te diriges, el tema aquí principal es lo que expones son las alternativas. O sea, si vas por la costa o si vas por el interior del país. O sea, ¿qué es exactamente según tu carta, según tu ruta? ¿Qué es lo que en un momento dado más te conviene para la evolución óptima de tu ser? De esto se trata. Saber cuál es la mejor opción. Ahí sí, pero ahí no estamos adivinando.
Ahí son cuestiones matemáticas que generan información en la cual está en tu mapa natal. Entonces, adivinación sería otro tipo de cosas, pero inclusive en el terreno de las... Bueno, hay astrólogos que son inmensamente... tienen otras facultades además de clarividencia y demás, o sea, y esa es otra cosa, donde el tema de la lectura es impresionantemente bello. Están hablando de del suceso próximo en relación al encuentro con la nueva pareja, por ejemplo. Y te la describen encima, ¿no? Pero ahí tiene que ver, más allá de la astrología, con ciertas facultades psíquicas también, que se desarrollan también con la astrología, quiero que sepas, ¿no? O sea, es muy importante todo esto. Porque es un trabajo interno todo esto, ¿no? Oye, Enrique, o sea, cuando tú hablas de la importancia de los planetas hacia nosotros, creo que nos cuesta mucho trabajo como seres mentales, a veces entender que no somos el centro del universo, ¿no? No somos lo más importante, sino existe todo, o sea, viéndolo en perspectiva, somos microscópicos comparado con la inmensidad del universo y cómo se crea. Todo se crea a través de una gran explosión, según las teorías que hoy en día conocemos, de la antimateria, la materia, etcétera. Y al momento de crearse la vida, pues somos parte de eso y algo que me he puesto a reflexionar un poco sobre lo que pasa y por qué los astros pueden dar y determinar es porque somos parte de ellos. Esta cuestión te da, o esta idea que traigo, ¿te resuena o no? Completamente. Estás en lo cierto, exactamente. O sea, los planetas en sí no son rocas, son entidades de luz, son esencias, son seres. Tienen formas diferentes, no porque nosotros tratamos de identificar todo como que tiene que tener 2 manos, 2 pies y cuerpo físico y lo tenemos que agarrar, y si ya vemos otra forma, entonces se distorsiona la percepción. En sí, los 12 signos del zodiaco, los planetas, las estrellas, están inmersas en nuestro ser. De otra forma, están implantados en nuestro ser. O sea, estamos bañados por esas energías. No estamos separados de ellos, nunca. Y desde que nacimos, inclusive desde antes de nacer. O sea, todas esas esencias del Sol, de la Luna, de Júpiter y de todas las estrellas de Fomalhaut, de Sirius, de las estrellas royales, de los persas, todo eso lo traemos impregnado en nuestro ADN. Y todo esto se estudia aquí en la astrología. Y es un entendimiento profundo en donde llega un momento que te pones en paz, abres tu corazón y le das la entrada a nuevos conocimientos. Y realmente estar recibiendo bendiciones de la vida continuamente, las 24 horas, de todo lo que está sucediendo. Sin tener que estar controlando nada, porque nosotros no controlamos absolutamente nada. Eso del control viene del ego y de la mente. Yo quiero hacerte una pregunta en ese sentido. Antes de abordar, de subirnos a esta balsa, Javier me decía, bueno, es que ¿tú qué preguntas tienes sobre las estrellas y todo esto, no? Le dije, es que la verdad no sé, no tengo idea, o sea, no sé, pero va a venir en la conversación y ya llegó. Mi pregunta es esta. Si estamos de alguna forma predestinados, entonces, y el libre albedrío es nada más que una ilusión, esto me hace mucho sentido en cuanto al tema de la tragedia griega. Los griegos sabían esto y los griegos tenían como una conexión muy fuerte hacia el oráculo. El oráculo no era el señor que te adivina. No. El oráculo era la voz de Apolo. Y era la voz del sol. Del sol. Entonces,
nuestra vida es trágica por definición, y entendiendo esto como la imposibilidad de escapar al destino y el destino como una forma pues de dolor necesario en el parto que significa la evolución. No precisamente. No precisamente. El libre albedrío, comenzando con el libre albedrío, definitivamente es relativo. Porque tener un libre albedrío es lo que estábamos hablando, de poder tomar determinaciones y pues cosas que nunca pasan a veces en toda la vida. El tema del drama, el tema del dolor, el tema del sufrimiento es porque estamos atrapados, y si quieres nos vamos muy de fondo, digo, para entender. Claro, eso se trata. Pues no es para menos la pregunta, creo. Sí, vamos de fondo. Pero va a estar un poquito difícil de poder entenderla porque no hay punto de referencia en este momento en la Tierra. Claro que está todo documentado, O sea, no estoy inventando aquí nada. Y no, o sea, yo no lo estoy diciendo, o sea, es súper sabido. Nosotros llegamos aquí hace 20 millones de años. Como punto de referencia, más o menos. Todos venimos de las estrellas. Sí, nadie es de aquí. Inclusive las civilizaciones más antiguas están adentro de la Tierra, así como lo escuchas. Por eso no me gusta tocar estos puntos, porque están así como que muy jalados de los pelos, pero es la verdad, o sea, digo, y no te lo estoy diciendo para que me lo creas tampoco, eso es muy importante. Entonces, ha habido invasiones en la Tierra de otras razas extraterrestres y, bueno, en un momento dado fuimos atrapados en una parte donde fuimos manipulados, donde nos alteraron el ADN, etcétera, etcétera, y todo lo que te puedas imaginar. Digo, porque es largo la plática esta, ¿no? Es muy interesante. Pero el tema es que vivimos en un mundo en donde estamos esclavizados en un sistema de control mental, para que te vaya quedando claro. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de lo siguiente. Para poder salir de ahí, hay que tener un despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia requiere de salirse de su zona de confort, requiere de un trabajo como precisamente el que están haciendo ustedes dos, que se me hace maravilloso, porque esto abre conciencias y esto te lleva exactamente a lo que estoy hablando, a un despertar y a una liberación. De empezar a reconocerse a uno mismo de quién verdaderamente es uno. Darse cuenta que en el mundo que hemos vivido ha sido de mucha manipulación, de mucho control mental, de muchas etiquetas, de esto sí, esto no, esto. Entonces todo el mundo ya aquí camina como que, no todo el mundo, pero sí una parte, en donde no nos estamos dando cuenta ni siquiera de lo que está pasando. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De que una parte de la humanidad está dormida, robotizada, amalgamada. O sea, en donde el entendimiento de lo que estamos hablando aquí es nulo, porque no existe. O sea, es imposible poder percibir estos temas, ¿no? Entonces, cuando despiertas en conciencia, te empiezas a dar cuenta que te estás dando cuenta que en el mundo en el que vives no es exactamente lo que tú pensabas, no percibías. Y empiezas a pensar con el corazón, que el corazón no piensa, el corazón percibe, el corazón siente.
Cuando tú anclas una comunicación interna desde tu corazón y no desde tu mente, porque si la anclas desde tu mente, el ego y la mente son compadres y tienen como opción voltearte de cabeza y meterte a una profunda dualidad, que es la que está metido todo el planeta. Ahí es donde estamos inmersos. Y la dualidad es la perdición. Es esa la respuesta. O sea, en donde todo el mundo a ver quién es mejor que el otro, en donde hay una carrera sin fin de a ver quién hace más dinero, en donde todo el mundo pisa al otro, en donde ya se perdieron los valores humanos, en donde córrele y apúrale la lana y el esto y el otro. O sea, ¿y a dónde van corriendo? O sea, ¿te das cuenta dónde va la gente? ¿Dónde va la humanidad en este momento? Entonces, lo que ustedes están haciendo, ustedes dos están haciendo es maravilloso, porque lo que ustedes están haciendo es un punto impresionantemente de impacto a un despertar a la humanidad. El que se empiecen a dar cuenta que lo que está pasando no es así, en donde no tiene por qué haber sufrimiento, no tiene por qué haber dolor. O sea, todos los filósofos antiguos en el tema del drama y todo esto, estamos hablando inclusive del tiempo del oscurantismo, ¿no? En donde el planeta ha pasado por tiempos de luz y tiempos de oscuridad, y eso se llaman, o sea, el Kali Yuga y todos los ciclos mayores de 200 y tantos mil años, y en fin, todo esto. Entonces estamos saliendo de algo muy oscuro. O sea, la Tierra ha estado inmersa en temas muy oscuros. O sea, no me quiero profundizar, pero es fascinante el tema, porque es un entendimiento en donde te empiezas a dar cuenta que, pues, cuál sufrimiento y cuál dolor y todo. Nosotros vinimos a experimentar un amor incondicional, a convivir con nuestros hermanos. Todos somos hermanos, aquí no hay nada separado. En donde tenemos toda la opción de poder estar contentos, en paz, con profunda gratitud a la vida. ¿Por qué? Porque cuando entiendes que la vida te vive a ti y tú no vives a la vida, las cosas empiezan a dar. En donde te rindes, en donde dejas de estar controlando nada, que controlas nada, porque no controlas absolutamente nada. Todo se da por añadidura. O sea, todo está hecho. Lo que puedes en un momento dado es tener opciones alternativas, por supuesto, en donde tomas determinaciones desde tu corazón, desde tu conciencia, en donde cambias las líneas del tiempo en la cual estás viviendo. Por ejemplo, Cambias de dimensiones y esto te lleva a vivir una vida en este momento. Si todo el mundo está en el hoyo, pues si tienes un estado de conciencia tal del cual estamos hablando, vas a estar muy contento con tu familia. ¿Por qué? Porque tú tienes un estado de conciencia que lo has trabajado, pero también tiene mucho que ver con el punto evolutivo de lo que traes atrás. si por ejemplo llega alguien contigo y te dice, mira, estoy en una relación con mi pareja que es de esta forma, estoy en esta carrera que a mí me gusta y al parecer todo va bien y esto y esto y esto. Y tú, por ejemplo, puedes detectar que a lo mejor está tomando el camino equivocado en su camino profesional, una persona, y de entrada esa sería mi primera pregunta. Y si le dices, ¿sabes qué? Es que eso no es para ti. Y esta persona dice, pero es que no puedo ir en contra de ello, no puedo. O sea, está en mí el meterme en ese lugar y equivocarme si es que eso es lo que toca. ¿Eso pasa? Bueno, aquí lo importante también es que cada quien tiene que vivir sus propias experiencias. Si no puedes intervenir en el libre albedrío o lo que hay de libre albedrío, no puedes intervenir en algo que la gente quiere hacer, porque cada quien se tiene que tropezar con lo que se debe tropezar o no. También. Pero como astrólogo, si le dices, oye, ¿sabes qué? No es por ahí.
Sugieres, es una sugerencia. Es sugerencia, pero por ejemplo, nunca es así determinante con que es que tienes que irte para acá, porque no. O sea, lo haces de una manera realmente sin intervenir en su camino más que Como observador, informando ¿no? lo que estás leyendo, porque lo que está pasando es lo que estás leyendo. Entonces, estás transmitiendo información. Pero, por ejemplo, en relaciones de pareja, cuando estás leyendo una sinastría, que son la pareja que se va a casar, o los novios, o que se andan divorciando, lo que tú quieras, te das cuenta con una claridad si va a funcionar o no va a funcionar. Sí, pero clarito. O sea, me ha tocado casos de que, oye, pues andas una carta de una fusión de los dos y demás, y a ver cómo nos va a ir y demás y todo esto. Pero cuando ves la carta de los dos por separado primero, porque tienes que hacer un estudio por separado, cuando te das cuenta que el problema o es del hombre el que trae ciertos traumas emocionales y todo esto, y trae resentimientos con la mujer, eso lo notas en una carta natal. Eso, pero con claridad. Pero no, tampoco no es aventar toda la leña ahí de que es que si no estás preparado para esta unión y todo eso. Yo no soy nadie para estar diciendo si está preparado o no. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo que hay que trabajar el hecho de liberar cierta información en contra de odios contra la mujer, posiblemente habrá sido de que le pegaron de chiquito, en fin, todo esto y demás, ¿no? Pero tampoco lo digo, porque es, o sea, si te lo preguntan, sí. Pero yo meterme así de fondo, de decir, oye, pero es como te vas a casar si traes unas broncas y vas a acabar mal con tu mujer, y tu mujer es el angelito aquí, y viene a ayudarte a levantar todo el tema. Entonces, el que tiene que trabajar es tú, no ella. Ya juntos, ya es una dinámica que tiene que ver con otro tema. Pero eso lo notas en las cartas de las parejas, como también en las empresas. O sea, ¿quién es el socio que realmente no encaja dentro de una empresa con una dinámica X o Z? Pero lo notas a leguas. Porque tiene que ver con el signo zodiacal, en dónde está posicionado el sol de la persona, en dónde está la luna, que tiene que ver con la comunicación con la gente, y con Mercurio, que tiene que ver con su forma de pensamiento, si es verdaderamente inteligente para poder ejercer el cargo de orador de la empresa o no. Y ahí cachas a todo el mundo. Entonces, la astrología es fascinante en este tema. O sea, sí puedes ver con mucha claridad, definitivamente, para dónde va cada quien. Intervenir, no. Sí, sugerir todo lo que tú quieres. No. Yo te quería preguntar justamente eso, o sea, la carta astral sería una radiografía del pasado y una visión del futuro y una fotografía del presente, ¿no? Porque parte de lo que estás viendo es el día en que él nació, cómo estaba en ese momento el manto estelar o cómo estaba ubicado en ese momento sus astros. Y cómo está en el momento actual, está funcionando. Hay algo que he escuchado mucho hoy últimamente, porque la astrología se ha vuelto, pues, en este despertar, como tú lo mencionas, cada vez más gente empieza a regresar, como Da Vinci lo hizo en su momento, como Jung lo hizo en su momento, como Platón lo hizo en su momento, que fueron astrólogos, no nada más filósofos. Están regresando a este estudio y hablan mucho del retorno de Saturno. ¿Qué significa este famoso retorno de Saturno? El retorno de Saturno tiene que ver con la estructura de tu vida. De hecho, cada 7 años Saturno hace unos aspectos importantes en tu carta. Saturno tarda 29 años y medio en darle la vuelta a tu cinturón zodiacal, darle la vuelta a todo tu horóscopo natal. Por donde va pasando, llega y te pide que saques 10 en ciertas lecciones en el tema del sector en donde está. O sea, Saturno, por un lado, tiene una fama como que es el malo de la película, y es todo lo contrario.
Saturno es el maestro disciplinario. Y Saturno lo que te da es la nueva reestructuración. Por eso es tan importante Saturno. Por ejemplo, el retorno de Saturno la primera vez son a los 29 años y medio, 30 años. ¿Qué sucede en ese momento? Sucede una crisis existencial de una etapa de maduración a otra. Es donde verdaderamente te enfrentas a un mundo que no te queda más que seguir adelante y sientes que te hacen falta herramientas, sientes que a veces no está uno preparado como tal. Entonces Saturno lo que llega es, tiene que ver con muchas limitaciones y tiene que ver con mucho aprendizaje profundo y no es exactamente así muy bonito, pero es la única manera de poder entrar en una claridad de una nueva estructura de vida. Entonces, de eso se trata el retorno de Saturno, de una crisis existencial pasando de una etapa de tu vida a otra, en donde entras, Saturno tiene que ver con la madurez, entonces entras en un estado de madurez y responsabilidad que también Saturno lo da. Y tiene que ver muchísimo porque Saturno es el gurú espiritual y pertenece a la profunda sabiduría antigua. Saturno rige lo antiguo, Saturno rige la gente grande, la gente mayor, la gente sabia. Y entonces, juntando todo esto, cada 29 años, todo mundo pasamos por una crisis existencial, nos guste o no nos guste. Pero si sabes que vas a entrar en una etapa, y ese es el tema de la astrología, si sabes que vienen momentos de transición, ábrete. O sea, dale la bienvenida a los cambios y acepta. En vez de estar resistiendo y demás y querer seguir en la misma etapa del juego anteriormente, porque Saturno cambia el juego completamente de la vida. Y a eso se debe que todos le ponemos énfasis a Saturno siempre, ¿no? Oye, Juan Enrique, de las experiencias que has tenido en Canadá y en Brasil, algo que pasa mucho, porque también Juan le tocó vivir estas experiencias en la montaña y en Argentina y en estas partes del despertar y de encontrarse a veces con tu conciencia. ¿Qué ha sido lo que más te ha marcado a ti como astrólogo y como ser humano? O sea, ¿qué es lo que... O sea, ¿qué es esta enseñanza que te lleva el aprender de los Dakotas, de aprender de los, no sé si de los indígenas en Brasil? ¿Qué es esta enseñanza que a ti te ha dejado huella a través de las estrellas y del convivir con ellos, en estos grandes pensamientos antiguos? Una ha sido la parte del budismo tibetano, las prácticas meditativas. Otra ha sido la parte chamánica, con Medicine Man, Lakota, que son tribus que tienen miles de años aquí en la Tierra. Tienen una sabiduría impresionante. Y por el otro lado, en la selva del Amazonas, has estado con el tema de tribus Shipibo, que son las tribus que tienen más de 5,000 años y que manejan medicinas muy fuertes, como por ejemplo la ayahuasca, ¿no? Entonces, aprender con ellos es verdaderamente la oportunidad de poder enfrentar tus sombras. El quitarte tantos gajos de la cebolla, de tantas personalidades que trae uno, de colapsar lo que tú no eres. Y esa es una forma muy intensa de trabajar. Hay varias formas de trabajarlo. A mí me gustó esa forma de una vez por todas, ¿no? Y son aprendizajes que tienen que ver con el universo también. Tiene que ver con el respeto a la naturaleza, tiene que ver con el respeto al cuerpo, tiene que ver con el respeto a la conciencia divina del creador, del absoluto. En donde entras en unos temas que nunca te imaginaste que existían. O sea, como para escuelas, estas fueron mis escuelas, ¿no? Y aprendí a soltar
todo lo que no soy yo y aprendí a enfrentarme a mis sombras. Aprendes a ser humilde y aprendes a darle gracias a la vida. Y todo relacionado con la astrología, todo. Ciclos lunares, ciclos solares. Por ejemplo, una cuestión de la astrología cabalística, en que hay un libro muy importante escrito hace 4000 años, habla del ADN del universo y del ADN del alma. Esa es la astrología cabalística. La astrología cabalística es muy profunda y es interesantísima. Ahí te metes a un entendimiento más allá de lo que te imaginas, pero es fascinante. Y no es un tema de que te metes 6 meses, ni mucho menos, o sea, son años de estudio. Sí. ¿Qué le dirías a tu yo inconsciente, hoy como tu yo consciente? ¿Qué le diría Juan Enrique a esa persona inconsciente que en algún momento, o si no, estuviste, ahora que has pasado por todo este despellejo de gajos en la cebolla de tu conciencia? La verdad, no hay entendimiento entre tal. Simple y sencillamente, porque aquí lo importante es salirse de la dualidad, salirse de la Matrix, salirse del tema sí, no, bueno, humano, quién es el mejor y esto, lo otro. Y el tema de la pregunta es muy buena, porque pues ni siquiera hay tema de discusión, llegas a un punto de soltar, que ni siquiera te das cuenta, no volteas para atrás y le das gracias a la vida porque estás anclado en tu conciencia. Y entiendes perfectamente que el yo inferior hace su parte anclado en un cuerpo físico, o sea, en el entendimiento de estar en este mundo, lo respetas porque todo tiene que ser respetado, pero te anclas en otro paradigma de la vida completamente, no le pones tanto énfasis, o sea, dejas de actuar desde el ego. Ese realmente, para serte franco, a esta altura de la vida, como está todo, la verdad yo una parte del día ni siquiera lo utilizo. Y no lo utilizo, vas a decir, bueno, ¿y qué? Entonces, no, sino que independientemente de todo esto que estamos hablando, yo practico la no dualidad. Es una técnica que tiene que ver salida de la India hace 5000 años. Y la no dualidad es no estar juzgando de ninguna cuestión de que sucede en tu vida, sino simple y sencillamente darte cuenta que todo está sucediendo en este momento. Todo sigue creciendo, el sol sale, la luna, etcétera, etcétera. Nosotros aquí hablando, y bueno, ¿y quién está haciendo todo esto? Pregúntate, o sea, ¿quién está hablando ahí, atrás de ti? ¿De dónde salen tus palabras? O sea, ¿quién es el que está pensando? ¿Javier o quién será? No. Porque hay que desidentificarse en este tema de la no dualidad. Entonces, es una práctica muy profunda en donde dejas de meterte en temas de investigación de tal forma y entiendes más bien la vida que estás experimentando como algo bellísimo, de una manera súper positiva, tranquila, en paz, bonito. O sea, toda la vida está sucediendo y todo te está dando. Tú nada más ponte ahí. ¿Cómo haces más atractivo eso que el vivir una vida dual? Porque yo creo que a la gente le gusta la dualidad. Es un tema de gusto, de deporte. O sea, como
el escuchar cómo se pelea en la televisión o como ya viste lo que dijo el pendejo aquel, ya escuchaste acá, déjale digo a este tipo lo que pienso. ¿Cómo se encuentra otra vida que no sea eso y cómo convences a la gente de que es mejor? Bueno, primero que nada, con toda honestidad, a mí no me gustaría usar el término convencer porque yo no quiero convencer. O sea, la gente que tiene que despertar por sí sola, no es un tema que yo quiera interrumpir el libre albedrío de cada quien, pero lo que sí me queda muy claro, y esto es tema de evolución, cada quien está donde tiene que estar. 1, 2, el tema de la dualidad es un tema que estamos hablando que es un estado dormido del ser humano, que no es despertado. Porque vivir en la dualidad y en el box y esto y lo otro, o sea, con golpes y, ¿en dónde está la evolución? O sea, sigue la parte arcaica de las cavernas donde a ver quién se da en la madre con quién es que te tienes que dar cuenta que la dualidad es lo que nos tiene en el dolor aquí en la tierra. Ese es el sufrimiento en el que estamos, por estar metidos en la dualidad. Entonces hay que salirse de la dualidad para poder tener un entendimiento. ¿Y por qué? Entonces, si les gusta, es que el tema y la respuesta es que no estoy juzgando, simplemente es plena ignorancia. Esa es la respuesta. Ignorancia acerca de la vida, ignorancia del ser, ignorancia de lo que tú quieras. ¿Y sabes quién habla así? Krishnamurti. Ignorancia es una decisión, ¿no, Enrique? No. Ignorancia es la falta de conocimiento. Pero el conocimiento en un mundo en el que estamos hoy es accesible para todos y podríamos tenerla. Está a la mano para todos. De que lo quieran, el que lo quiera lo toma y el que quiera seguir dormido en un estado vegetativo, ni siquiera conectados con la conciencia, o sea, como robots, eso es estar ahorita en la dualidad, o sea, en el pleito, en el sufrimiento, en las broncas, en el desgaste físico y en las enfermedades, porque, o sea, sube, baja, córrele. O sea, no hay una paz mental, no hay un centro, no hay un anclaje de tu alma. O sea, no hay coherencia en nada. No. Es prácticamente estar perdido. Enrique, algo que yo he aprendido en estos programas es a no tener expectativas, aunque a veces me cuesta mucho trabajo. Yo quería llevarme hoy en día a un aprendizaje más profundo de la astrología. Creo que me voy con dudas porque creo que es un tema que hay que meterse, como dices tú. Ahí está el conocimiento, ahí estás tú. Hay que meternos, hay que preguntarte, hay que probarlo. Pero me llevo otras cosas que son maravillosas, que es lo que acabas de decir, ¿no? Que es esta cuestión de responsabilizarte de tu propia conciencia. Y creo que de eso se trata lo que hacemos aquí en esta balsa. Y a veces nos encontramos con preguntas o con respuestas o con formas que a veces no sabemos cómo preguntártelas. Y sinceramente hoy ha sido uno de esos días en los que me hubiera gustado exprimirte más, pero creo que lo logré. No como quería, pero creo que lo logré. Sí, el entendimiento de la astrología no es algo sencillo para entender. O sea, si hablamos de expectativas, hay un dicho que dice expectativas igual al dolor. Y en inglés, expectations equals pain. O sea, si tienes expectativas de algo, finalmente genera un cierto dolor. ¿Por qué? O sea, cierto tema como que... Para entender la astrología toma tiempo. No es algo fácil. No es algo así nada más superfluo. Vamos. Pues yo disfruté mucho la conversación. Sí, es un tema definitivamente
pues queda para muchísimo, ¿no? O sea, que no es algo que apenas pudimos acariciar. Correcto. Quedo con el tema de pues equilibrar el destino con que yo también lo creo, honestamente. O sea, creo que hay un destino. Pero hay una libertad, ¿no? Y esa libertad, o sea, ahorita que mencionabas justo el boxeo. Yo soy un gran fanático del boxeo y también soy un gran fanático de buscar la verdad y buscar la conciencia y buscar la unión. Pero es muy curioso cómo se llega. Pues yo considero al menos que uno es el camino para llegar al otro. Y también a la inversa. He vivido como la experiencia de cómo la unión y el vivir en armonía y con el corazón y toda esta parte también te vuelve a arrojar al ruedo de la dualidad. Y al final del día, pues la vida es este misterio y esta cosa que por más que queramos agarrarla con las manos, se nos escapa. Y bueno, yo en lo personal creo que la astrología es algo que en última instancia es poesía. Es algo que nos acerca a la belleza, ¿no? Exacto. Sí. Y con eso me quedo. Con eso, y siempre lo he visto de esa forma, y por eso me impactó tanto esta manera de escribirlo de Pablo César, porque ahí me hizo sentido. Y fue una metáfora poética al final del día, ¿no? Enrique, ¿con qué te quedas tú de esta plática con estos dos náufragos? Que regreses a las estrellas y nosotros tiremos ancla. No, pues fue fascinante, porque la verdad, yo también aprendí de ustedes dos, y todos aprendemos cada momento, y para mí fue un rato muy agradable de poder conversar un poquito más profundo de la astrología y de entender que todos estamos en la misma balsa. Todos. O sea, no importa qué, pero... Y esta noche, pues, les agradezco por la oportunidad que me han brindado. Enrique, ¿dónde te pueden encontrar? Porque estoy seguro que habrá gente que te quiera contactar para empezar este camino. Entiendo que das clases, entiendo que haces lecturas a las empresas, entiendo que haces lecturas personales, lecturas familiares. Nos estás haciendo la lectura de la empresa el día de hoy, en esta última semana, y pues me encantaría que la gente te pudiera localizar. Nosotros le compartiremos a la gente en nuestras redes sociales. Lo pueden hacer a través de holisticaplanetaria.com. Exactamente. Holisticaplanetaria.com y quien esté interesado en un mensaje nos manda y le enviamos el WhatsApp de Enrique Buches para que puedan comunicarse con él y aprender de un gran maestro que ha pasado por grandes experiencias y sobre todo, además, este aprendizaje que es bidireccional, ¿no? No, pues muchas gracias, Javier. Y gracias a todos ustedes. Gracias, Enrique. Y pues bueno, la noche ya nada más nos logra ver tu figura y empiezas a desaparecer. Eso fue increíble. Increíble. Te mando un abrazo enorme. No, igualmente, Javier. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.